Mi nombre es Carolina Pinataxi, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre, estoy cursando el quinto semestre y el día de hoy quiero hablar sobre un tema impuesto en la materia de finanzas dirigida por el economista Lord y es sobre la valoración de opciones. A continuación voy a dar un breve resumen sobre un concepto de opción. Bueno, una opción es un contrato entre dos partes en la que el comprador adquiere el derecho, mas no la obligación de comprar o vender un determinado activo subyacente a un precio específico en o durante un periodo de tiempo también determinado a cambio de una prima o premio. Paralelamente, el vendedor o emisor se obliga a vender o comprar dicho activo en las condiciones pactadas. Entre los elementos de los contratos de opciones tenemos al comprador, vendedor, prima o premio, activo subyacente, precio de ejercicio de la opción y la fecha de expiración. Pero para comprender un poco más de este tema, les quiero hablar brevemente sobre qué es un activo subyacente. El activo subyacente es un activo financiero que sirve de base para la contratación de derivados financieros. Los modelos de valoración de opciones pretenden, mediante estructuras analíticas, dar a conocer el valor teórico de una opción en función de una serie de variables. Dado que la reproducción de la realidad es imposible, los modelos teóricos parten de supuestos basados en el ideal de mercado perfecto. Los modelos de valoración de opciones se basan en la consideración de las siguientes variables: precio del activo subyacente, precio del ejercicio, tiempo hasta la expiración, tipo de interés y volatilidad del mercado. Entre uno de los modelos más utilizados es el modelo Black-Scholes y el modelo binomial. Para continuar con esta explicación, quiero dar una breve introducción sobre los tipos de opciones financieras. Y entre una de estas tenemos call o compra y put o venta, europeas y americanas. Call otorga el derecho de comprar el activo en la fecha pactada y al precio convenido. Put o venta otorga a quien le posee el derecho de vender el bien en la fecha pactada y al precio convenido. La opción financiera europea solo puede ejercerse en la fecha de vencimiento, al contrario de la opción financiera americana, que puede ejercerse en cualquier instante desde la fecha de su emisión hasta la fecha de su vencimiento. El modelo, el modelo Black-Scholes es un modelo de evaluación de opciones que fue diseñada por dos matemáticos en la época de los 60, que son Fisher-Black y Myron-Scholes. Se lo conoce comúnmente como el modelo Black-Scholes y cabe mencionar que este modelo de evaluación logró obtener un premio Nobel en el año 1997. Este modelo se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la teoría de la teoría financiera moderna, ya que ha sido de gran utilidad para muchos analistas porque ayuda a valorar cuál debe ser el precio adecuado de una opción financiera. Pero cabe recalcar que Schultz utilizó un principio para valorar opciones que no repartían dividendos y tiempo después el cálculo se extendió para todo tipo de opciones. ¿Por qué surge? Por la necesidad de valorar las empresas. En la actualidad se ha vuelto primordial debido al incremento de fusiones, adquisiciones y expansiones de la última década generada por el desarrollo de los mercados y la apertura de los mismos. Su campo de aplicación. Este modelo matemático se aplica para mercados financieros y utilizando como mecanismo para determinar el valor de una opción financiera europea. Operaciones financieras. Son un derivado financiero que supone de contrato de compra o venta de un activo subyacente
el precio de este activo, el valor de referencia del mismo, cabe recalcar que otorgan el derecho, mas no la obligación de comprar a un precio fijo dentro de un plazo preestablecido. Pero para comprender un poco mejor este tema, ¿qué es un activo subyacente? Un activo es un activo financiero que sirve de base para la contratación de derivados financieros. ¿Pero qué es un derivado financiero? Hace referencia a un producto o contrato financiero cuyo valor depende del valor de otro activo. Algunos de los ejemplos de activos financieros son acciones, índices del mercado financiero, pagarés y bonos del tesorero, divisas, metales, mercancía. A continuación les estoy mostrando un ejemplo de activo subyacente para que este tema sea de mejor comprensión. Bueno, supongamos que necesitamos papas para nuestra granja y nuestro vecino aledaño tiene una plantación, así que se decide llegar a un mutuo acuerdo. Se pacta a un precio futuro de $1.500 sobre la cosecha que actualmente está valorada en $1.000. De esta manera, en 5 meses tendremos el derecho de adquirir al precio pactado. Bueno, en este caso el activo subyacente sería la papa y el contrato derivado sería el acuerdo al que se ha llegado. Y bueno, con esta opción de compra nosotros podemos vender a otra persona a un precio que dependerá de nuestras expectativas, ya que en el lapso de los 5 meses quizás la papa esté más cara o quizás su precio haya deducido. Variables que afectan en el modelo Black-Scholes. Tenemos los dividendos pagaderos por el activo subyacente, tiempo para el vencimiento de la operación de la opción, tasas de interés libre de riesgo, precio actual del activo subyacente, precio de ejercicio de la opción y la volatilidad esperada del activo subyacente. Ahora les voy a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas. Entre una de las ventajas, permite introducir un factor de riesgo en la evaluación coherente con las características del mercado. También es útil para evaluar empresas con alto apalancamiento y es altamente volátil, lo que le hace un modelo altamente aplicable en ciertos mercados. En cuanto a sus desventajas, tenemos que al calcular el valor a largo plazo, no conviene suponer varianza y dividendos constantes para empresas de bajo apalancamiento, ya que no es un modelo significativo. Tiene una complejidad que lo hace difícil de comprender. A continuación están viendo la fórmula del modelo Black-Scholes para la opción de call o compra, que está especificado en la diapositiva, que C es el precio de compra de la opción de hoy, T es el periodo hasta vencimiento en años, R tasa de interés sin riesgo, X como precio de ejercicio, S precio de cotización, P de D1 y 2 es el valor de la función de probabilidad acumulada de una distribución normal con medida de 0 y desviación típica 1. Ahora voy a hablar sobre las preguntas más frecuentes sobre el modelo Black-Scholes y una de ellas es ¿qué es el modelo Black-Scholes en opciones financieras? Bueno, el modelo de Black-Scholes es un modelo matemático que nos va a proporcionar el precio o la prima de una opción financiera para cualquier tipo de activo en cualquier tipo de mercado de opciones, tanto para las opciones calls y puts, que era compra y venta simultáneamente, y para cualquier precio de strike y la fecha de vencimiento en una cadena de opciones.
La segunda pregunta es, ¿por qué es el modelo Black-Scholes tan importante? La razón por la que el modelo Black-Scholes es tan importante es debido a que es capaz de proporcionar la prima de cualquier contrato de opciones, ya sea una opción de estilo europeo o americano. Como ya lo habíamos visto con anterioridad, ya expliqué brevemente sobre estos dos tipos de opciones, tanto europeo como americano. La buena noticia es que este mismo modelo se emplea en opciones sobre acciones, sobre índices o sobre futuros. Y la tercera pregunta es, ¿cómo funciona el modelo Black-Scholes? El modelo Black-Scholes funciona a través de la combinación de 6 parámetros que se pueden obtener en las cadenas de opciones. Para poder calcular el valor exacto de la prima de la opción sobre un activo en particular, vamos a necesitar dichos parámetros. Parámetros necesarios en la ecuación de Black-Scholes de operaciones financieras. Como primer punto tenemos el precio del subyacente, el precio del strike del contrato de opciones, la volatilidad implícita, el factor temporal, los tipos de interés y el dividendo. A continuación voy a darles un breve resumen de todos los puntos mencionados con anterioridad. El precio del subyacente. Valor que debe ser entregado si se ejecuta un contrato de opción de venta o de compra, call o put. Las opciones y los futuros sobre un índice bursátil se pagan en efectivo ya que no es posible entregar un índice de acciones. El precio de strike del contrato de opciones. El precio de ejercicio es, por tanto, aquel en el cual acordamos comprar o vender un activo. Por ejemplo, si compramos una opción call a strike $70, quiere decir que si ejercemos una opción de compras, lo haremos a ese precio. En cuanto a la volatilidad implícita, es la que el mercado espera en un futuro. Es una expectativa de volatilidad a un plazo determinado y para su cálculo se utiliza el precio con el que cotizan las opciones en el mercado. El factor temporal. El factor del tiempo que necesitaremos para determinar el cálculo de la prima de la opción en el modelo Black-Scholes. Este dato podremos tomarlo directamente de la cadena de opciones, observando la fecha de vencimiento a la que expira el contrato de opciones con el que pretendemos operar. Los tipos de interés. Los tipos de interés forman el quinto parámetro necesario para poder replicar el modelo Black-Scholes en opciones financieras. Aunque este dato no es muy relevante a la hora de operar y no influye en gran medida en el modelo, sí es necesario que queramos replicarlo correctamente. El dividendo. Este es el último parámetro que conforma el modelo Black-Scholes. Es el dividendo que reparte el fondo de inversiones o la empresa en cuestión sobre la que tratamos de operar con opciones. Por supuesto, si el subyacente con el que estamos tratando no repartiera dividendo alguno, su valor en la calculadora sería cero. Ahora que ya hemos descrito los 6 parámetros, veremos las fórmulas necesarias para poder replicar el modelo Black-Scholes y calcular así el precio de la opción. ¿Cómo calcular D1 y D2 en Black-Scholes? En primer lugar, vamos a necesitar dos parámetros auxiliares llamados D1 y D2. Esto se obtiene como siguiente, con la siguiente fórmula que estamos viendo a continuación en la pantalla.
y sus significados son: Y sería igual al valor de subyacente, Z valor del strike, y tipo de interés, D dividendos, T tiempo para expirar en porcentaje del año, y la B que sería la volatilidad actual. En este caso, IN es el logaritmo neperiano y T es el porcentaje de tiempo hasta el vencimiento que se calculaba dividiendo el número de días al vencimiento entre el número de días del año. La fórmula Cal, Black, Scholes y Put para Black and Scholes. Ahora que ya calculamos D1 y D2, el siguiente paso consiste en obtener las fórmulas que gobiernan los precios de call y de put, compra y venta. Esto se hace a través de la siguiente expresión, como la que vemos a continuación en pantalla, y su significado sería igual al de la tabla anterior. En este caso, n de 1 y n de 2 son la distribución normal con media igual a 0 y desviación estándar igual a 1. De esta forma habríamos dado por terminado la explicación corta sobre el modelo Black-Scholes. Modelo binomial. El modelo binomial de valoración de opciones es un método de valoración de opciones desarrollado en el año 1979. El modelo binomial de valoración de opciones utiliza un procedimiento interactivo que permite la especificación de nodos o puntos en el tiempo durante el intervalo de tiempo entre la fecha de valoración y la fecha de vencimiento de la opción. Cox, Rose y Rubenstein plantean que la evolución del precio de las acciones puede ser visto como un conjunto de pequeños movimientos binomiales. Esto hace referencia al alza y o disminución. De entre los métodos de valoración de opciones reales existentes, el binomial es el más intuitivo y el que utiliza unos cálculos matemáticos más sencillos. Esto es importante porque la aplicabilidad de las opciones reales descansa fundamentalmente en que los directivos y empresarios entiendan perfectamente cómo el método obtiene el valor para poder así confiar en sus resultados. Existen varios métodos basados en formulación matemática en tiempo continuo, probablemente mucho más elegantes y precisos, pero cuya comprensión implica unos conocimientos matemáticos de la que carecen gran parte de la mayoría de los directivos, quienes los contemplan como una caja negra, de la que no entienden nada, salvo la cifra arrojada como resultado del cálculo, cifra que evidentemente no se creerán al no entender el proceso por el cual se ha obtenido. Bueno, Cox, Rose y Rubenstein desarrollaron este método de valoración de opciones financieras que realiza sus cálculos en tiempo discreto, con la vista puesta en la valoración de opciones sobre acciones, pero que sin embargo es perfecto para valorar opciones reales. Para ver cómo funciona, nada mejor que comenzar valorando una opción de compra sobre una acción que no reparte dividendos y cuyo plazo es un año. A continuación estoy mostrando el modelo binomial simple que hace alucinación a la alza o baja. Y aquí tenemos un ejemplo que dice el precio actual de la acción 20 y dentro de 3 meses será 20 o 18, ya que puede subir o bajar según el método simple binomial. Algunos de sus puntos clave. El modelo binomial de valoración de opciones valora las opciones utilizando un enfoque interactivo que utiliza múltiples periodos para valorar las opciones americanas.
Con el modelo hay dos resultados posibles con cada interacción. Un movimiento hacia arriba o hacia abajo, siguiendo un árbol binomial. El modelo es intuitivo y se usa con más frecuencia en la práctica que el conocido Black-Scholes. Eso sería todo en cuanto a la presentación del día de hoy y muchas gracias por la atención prestada.